Varios asuntos impactan en lo que es la imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Para analizar este tema, que ya le damos la bienvenida al periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rosario? ¿Cómo estás, Hola Lucía? Un Claudio. gusto saludarlas. Y ahora el presidente norteamericano se detuvo a criticar lo que fue el show del entretiempo de Bad Bunny, en lo que tiene que ver con algo tradicional en los Estados Unidos. Y te quiero preguntar justamente cómo resumir el mensaje político que deja este show y lo que sucedió después. Bueno, fue un mensaje muy fuerte que empezó antes del show. El hecho de que la Federación Nacional de Fútbol Americano, el deporte que canaliza el nacionalismo en los Estados Unidos, haya elegido a este cantante puertorriqueño, ¿no? Y a ese show con el mensaje que implicaba, ya es un mensaje en sí mismo que debe preocupar mucho a Donald Trump, ¿no? Y el mensaje en sí mismo que tiene el espectáculo que dio Bad Bunny, creo yo que es claramente en contra de lo que está sucediendo con los inmigrantes y el ICE, ¿no? Esta Gestapo que se ha creado y que se ha lanzado a una cacería humana que pone o genera imágenes de sociedad totalitaria, ¿no? Que provienen de los Estados Unidos, primero de California, después de Oregon, en estas últimas semanas desde Minnesota y en particular desde su capital, Minneapolis, ¿no? Bueno, contra esa realidad de persecución inhumana de inmigrantes, esa cacería de inmigrantes, fue esta recordación de que Estados Unidos es, desde principios del siglo pasado, la sociedad más multicultural del mundo y que en su población hay porciones de todos los pueblos de América Latina, de todos los países latinoamericanos, así como la mayoría de los países europeos y muchísimos países asiáticos y africanos, son parte de esa sociedad multicultural y esa sociedad multicultural que empezó a formarse a principios del siglo XX es la que llevó a los Estados Unidos a ser la primer potencia en todos los órdenes, en el económico, el tecnológico, el militar, el cultural. Era muy importante ese mensaje y por eso lo hizo sentir tan mal al jefe de la Casa Blanca. Bien, Claudio, y el caso Epstein también está generando repercusión y afectando la imagen del presidente Trump y se suma a su vez a la publicación que se realizó con un video racista desde la Casa Blanca difundido por la red social del propio Trump, donde se ve allí a Barack Obama y a Michelle Obama con cuerpos de simio. ¿Cómo este hecho está repercutiendo y qué consecuencias políticas podría llegar a generar? Sí, yo creo que las consecuencias políticas debieran ser las más graves, o sea, el impeachment, porque en ambos casos hay razones para un juicio político contra el presidente. El caso Epstein es el escándalo sexual y delictivo más grave de la historia de los Estados Unidos y en buena medida del mundo, por lo menos en los últimos siglos. Ha superado y ampliamente a lo que ha sido desde principios de la década del 60 del siglo pasado el más grave de los escándalos sexuales con consecuencias políticas, que fue el caso Profumo, ¿no? John Profumo era el secretario de guerra del gobierno Tory que encabezaba Harold Macmillan en el Reino Unido y en 1963 una publicación amarillista señaló que tenía una relación extramatrimonial y con una joven menor de edad. Eso fue
negado por John Profumo, acudió al 10 de Downing Street, se reunió con el primer ministro Harold Macmillan y en el Parlamento, ante la mayoría del Partido Conservador, negó terminantemente que eso sea cierto, pero poco después el MI5, que es el aparato de inteligencia interna, probó que sí, que tenía esa relación extramatrimonial y que era con una menor de edad, con Christine Keller, ¿no? Que se hizo famosa, tenía 19 años y era una showgirl, como llamaban a las chicas que atendían en topless en los bares nocturnos de Londres por aquellos años. Tenía 17 años cuando empezó esa relación porque el MI5 descubrió que la conoció en una fiesta de Stephen Ward, que era un pintor muy de la alta sociedad británica que organizaba fiestas y llevaba jovencitas muy atractivas y también prostitutas muy esbeltas y generaba reacciones inconvenientes para luego tener poderosos bajo chantaje, ¿no? Steve Ward es una suerte de antecedente de Jeffrey Epstein. Bueno, por el escándalo del caso Profumo, cayó el gobierno de Macmillan, por supuesto, cayó John Profumo, se autocondenó durante muchos años a limpiar los baños, los platos y barrer el comedor comunitario de un hogar de homeless que había en Londres. Por lo menos mostró una dignidad que Donald Trump no está mostrando y está sospechado de lo mismo. 15 años de estrecha relación personal con Jeffrey Epstein, bueno, le hace difícil convencer a alguien de que no sabía que el negocio de Epstein era la industrialización de la pedofilia, ¿no? Medio difícil que no haya abusado de menores, siendo un habitué de lo que yo llamo la isla de la fantasía sexual que tenía Jeffrey Epstein en el archipiélago de las Islas Vírgenes, en el Caribe. ¿No? Bueno, ese caso es gravísimo y a eso, como decías, Lucía, le suma ese video de racismo explícito en el cual muestra a Barack y a Michelle Obama con cuerpos de mono. Eso es racismo explícito. Si una joven argentina, abogada, está con tobillera electrónica y detención domiciliaria en Brasil por haber hecho gestos racistas a, a un grupo de tipos que estaba haciéndole gestos obscenos a ella, o sea, en el marco de una pelea gestual, tipos le hacían gestos obscenos, la atacaban con gestos obscenos y ella respondió con gestos racistas. Lo que el ataque del que estaba sufriendo no la justifica, porque el gesto que hizo muestra que esa chica indudablemente es racista, pero por lo menos lo hizo en el marco de una respuesta a un ataque. Trump lo hizo a propósito de nada. Si hay una Argentina detenida en Brasil por haber hecho gestos de simio, movimientos de simio a un hombre de color, a un afrodescendiente brasileño, que a su vez le estaba haciendo gesticulaciones obscenas a ella, ¿cómo puede ser que jurídicamente no provoque nada el hecho de que en la Casa Blanca se haya diseñado y se haya hecho un video de racismo explícito y que ese video racista haya sido difundido por la red del propio Donald Trump? ¿No? No podría no tener consecuencias, no debería no tener consecuencias. Y las consecuencias que debería tener, bueno, pueden ser el impeachment. En Perú le llaman por incapacidad moral. El caso Epstein da para una acusación de incapacidad moral en un impeachment, incapacidad moral para gobernar. Y el caso de racismo explícito es por negligencia, porque te tiene que fallar un control de esfínter mental para que siendo presidente no te des cuenta
que esa aberración no la podés hacer como jefe de Estado. Sin embargo, la hizo, y eso merita un juicio como tuvo en su momento el Ecuador, allá por los 90, 1996 creo que fue, cuando fue destituido el presidente Abdalá Bucaram por incapacidad mental para gobernar. Estos son los temas que ya están en el debate político en los Estados Unidos. Claudio, muchas gracias. Ojalá que seamos testigos del día que se le ponga límites a Donald Trump. Gracias por el que pases bien. Bueno, abrazo grande, Rosario, abrazo, Lucía, hasta cualquier momento.